Hola, hola, ¿cómo les va? Entonces, iniciamos este segundo bloque de nuestra materia farmacología y empezaremos con un tema bien interesante. Se trata de fármacos que utilizamos en el tratamiento de una enfermedad que es lamentablemente común, que se llama epilepsia. Entonces, vamos a revisar estos fármacos y algunos otros más que me parecen interesantes para que los conozcan y pues bueno, entremos en materia. La epilepsia es, como les decía, lamentablemente común. En México hay como 2 millones de personas con epilepsia. Como ustedes saben, el principal síntoma de esta enfermedad son las convulsiones. Hay diferentes eh, tipos de convulsiones. Ahorita vamos a hablar un poquito más acerca de eso. Se manifiesta con mayor frecuencia en los extremos de la vida, puede aparecer en los niños y puede aparecer también en los adultos mayores. Ahorita vamos a ver por qué. Se caracteriza por estas crisis de descargas neuronales desordenadas y excesivas. Y si se fijan, la prevalencia y la incidencia de las enfermedades epilépticas o de la epilepsia son importantes en toda Latinoamérica, pero es particularmente alta en nuestro país y por eso es de nuestro interés revisar algunos fármacos que son útiles en su tratamiento. Entonces, como ya les había adelantado, esta enfermedad se caracteriza por esta activación rítmica, sincrónica, desordenada, de una intensidad alta, de forma anormal, que se propaga a través de estas impulsos neuronales y dependiendo de las áreas del cerebro en las que se produzcan, pues van a ser los síntomas que nosotros podemos observar. Esta activación de las neuronas y la transmisión a través de sus potenciales de acción, podemos analizar qué es lo que está pasando en esta serie de sucesos. Y para eso, pues, es conveniente ver o recordar cómo se transmiten los potenciales de acción, ¿no? Y entonces ustedes recordarán que hay aquí unos canales de sodio que normalmente están cerrados, ¿no? Preservando iones negativos al interior de la célula. Después de un impulso, después de un estímulo, de un potencial de acción o de la activación de la liberación de algún neurotransmisor, este canal de sodio se abre y entonces da origen a este impulso, ¿no? A esta región del potencial de acción y esto hace que se propague esta señal de una región donde se va a desencadenar esta despolarización y una vez que pasa este impulso, una vez más este canal de sodio se cierra y queda en un estado de forma inactivada, ¿no? Entonces, este es uno de los estímulos o es una de las formas en que podemos entender cómo se van prolongando estos estímulos del potencial de acción. Evidentemente también tenemos otros jugadores en estos estímulos. Ustedes recordarán que los neurotransmisores excitatorios por excelencia en el sistema nervioso central tiene que ver con glutamato. El glutamato promueve que entre sodio y que se perpetúe este proceso de estimulación. Y por otro lado, tenemos otros neurotransmisores que son inhibitorios, como es el caso de GABA, que lo que hace es proponer o hacer que el cloro, que tiene una carga negativa, pues permanezca en un estado difícil de excitar cada célula o cada segmento neuronal, ¿no? Entonces, nosotros podríamos pensar que si nosotros controlamos
este canal de sodio, si permaneciera en algún estado inactivado o en algún estado de cerrado, pues podríamos controlar este frenesí de estímulos descontrolados. También podríamos pensar que si estimulamos este canal de cloro a través de GABA o de alguno de los agonistas alostéricos, como es el caso de las benzodiazepinas, pues provocaríamos que este impulso se regulara hacia la baja, que no existiera. O también podríamos pensar que si nosotros de alguna forma inhibimos la estimulación por parte de glutamato, un neurotransmisor excitatorio, pues entonces también podríamos tener el control de las crisis epilépticas, ¿no? Entonces, a través de estas formas, de estos estímulos, nosotros podemos, por un lado, entender por qué se producen y por otro lado, saber qué estrategias farmacológicas podemos utilizar en contra de la actividad epiléptica. Esta clasificación que la hace la ILAE, que es la Liga Internacional en contra de la Epilepsia, pues pueden encontrar una de muchas clasificaciones que existen. Esta es la más aceptada. Hay convulsiones generalizadas que pueden ser motoras o no motoras. Las motoras son las que normalmente identificamos, estas convulsiones que hacen que haya contracción muscular y haya tonicidad de los músculos, ¿no? Las tónico-clónicas, que son terribles. Y hay otras que también son generalizadas, pero son de ausencia, ¿no? Que se pueden clasificar como típicas y atípicas, y mioclónicas y de párpados. Y hay otras que son clasificadas como focales, que antes se conocían como parciales, que también pueden ser motoras y no motoras. ¿Por qué es importante esto? Porque hay algunos fármacos que van a ayudar al tratamiento de las convulsiones generalizadas, hay otras que van a ayudar al tratamiento de las convulsiones focales y hay un fármaco en específico que sirve para las convulsiones generalizadas de ausencia. ¿Y qué es lo que queremos con el tratamiento para epilepsia? Queremos, por un lado, controlar las convulsiones, porque cada que existe una convulsión, hay una alteración importante del sistema nervioso central. Las neuronas sufren, hay estrés a través de este disparo desenfrenado de los potenciales de acción y algunas neuronas pueden morir. También queremos que este tratamiento que nosotros implantemos para resolver estas crisis epilépticas, que no tengan reacciones adversas. Ahorita vamos a ver que eso es muy fácil de que suceda y tenemos que estar pendientes de que esto no sea por nuestra culpa, ¿no? Que no prescribamos fármacos que tengan posibles interacciones predecibles. Y también a través de este tratamiento queremos que la vida regrese de forma habitual de nuestros pacientes. Entonces, ya sabemos que hay algunas crisis que son generalizadas, ya sabemos que hay algunas crisis que son focales, las focales generalmente afectan solamente un hemisferio del cerebro, y tenemos fármacos que son especiales para el tratamiento de crisis focales, es el caso de la carbamazepina y la fenitoína. Tenemos fármacos que son útiles tanto para generalizadas como para focales. Decimos, como en los antibióticos, que estos fármacos son de amplio espectro. Y entonces aquí está el ácido valproico o valproato, la lamotrigina y el levetiracetam. Y también hay un fármaco que es muy útil en las crisis de ausencia, que este se llama etosuximida, ¿no? Entonces vamos a revisar cada uno de estos y van a ver que es bien fácil acordarse. Entonces, como ya les había dicho, es importante tener el control de los canales de sodio, ¿no? Hay fármacos que lo que hacen es prolongar el estado inactivado de los canales de sodio. Al prolongar el estado inactivado de los canales de sodio, entonces, pues, no se perpetúa este estado de activación del
potencial de acción y entonces se pueden inhibir las crisis epilépticas. En este escenario está la carbamazepina y la fenitoína, que como vimos acá, son útiles en las crisis focales. Hay otros fármacos que además de tener este mecanismo de acción, de tener influencia sobre los canales de sodio, además tienen otros mecanismos. Es el caso del ácido valproico. El ácido valproico, además de interferir con esta prolongación del estímulo a través de las neuronas, a través de inactivar los canales de sodio o hacer que permanezcan en estado inactivado, también el ácido valproico interfiere ante la activación o el paso de calcio a través de su canal iónico. Y entonces, al inhibir el paso de calcio, pues también hace que este estímulo epileptogénico no se perpetúe. Otro que también, además de tener este efecto en la prolongación del estado inactivado de los canales de sodio, es la lamotrigina, que además de tener este mecanismo, también promueve que el sodio no abra el canal de la liberación de glutamato y entonces el glutamato, que como dijimos es un neurotransmisor excitatorio, pues de esa forma disminuye la excitación a través de este potencial de acción desordenado en el sistema nervioso central. Hay otros que modulan la liberación sináptica de neurotransmisores. Es el caso de el levetiracetam. El levetiracetam lo que hace es, a través de interferir en una proteína vesicular sináptica, estas que están acá. Ustedes se acuerdan que en las vesículas sinápticas, pues hay como algo que recubre a los neurotransmisores para que no sean catabolizados. Y entonces lo que hace este fármaco es impedir que se libere tanto GABA como glutamato. Y entonces, de esa forma, promueve que no se prolongue este impulso epileptogénico. Y entonces, así de la nada, pues ya entendimos en esta foto, digamos, pueden observar los mecanismos de acción de los principales fármacos que se usan para el tratamiento de epilepsia, ¿no? Carbamazepina y fenitoína, canales de sodio, valproato, lamotrigina, canales de sodio y otros mecanismos que ya dijimos acá, ¿no? Ya dijimos que en el caso de valproato, además del sodio, tiene que ver con calcio. Ya dijimos también que la motrigina, además de tener que ver con sodio, también tiene que ver con la liberación de glutamato al inhibir este canal de sodio. Y también el levetiracetam, ya dijimos que tiene que ver con la liberación de glutamato o de GABA a través de la proteína vesicular sináptica SB2A. Y etosuximida, que dijimos que servía para las crisis de ausencia, las crisis generalizadas de ausencia, pues lo que hace es también inhibir un canal de calcio, ¿no? Entonces, en esta fotografía tienen todos los mecanismos de acción y lo que tienen que entender es, o más bien lo que se tienen que recordar es cómo se prolonga un potencial de acción y entonces ver en qué fase actúa cada fármaco. Muy bien, entonces ya hablamos de los mecanismos de acción. La carbamazepina, dijimos, modula los canales de sodio. De esta forma prolongan el estado inactivado de los canales de sodio regulados por voltaje y eso hace que este permanezca cerrado y entonces sea muy difícil volverlo a estimular y entonces el potencial de acción se bloquea, ¿no? Bloquea la acción del potencial de propagación. Esto también hace que se disminuya la liberación de neurotransmisores, disminuya los disparos focales, disminuya la propagación de la convulsión, ¿no? Hasta ahí todo va perfecto. ¿Qué cosa tenemos que saber de la carbamazepina? La carbamazepina tiene un metabolismo importante en el citocromo CYP3A4. Y además de eso,
La carbamazepina induce al citocromo CYP3A4, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que evitar en el caso de carbamazepina? Pues tenemos que evitar fármacos que puedan interferir con el citocromo CYP3A4, ¿no? ¿Qué tal que nosotros administramos un fármaco que inhiba citocromo CYP3A4? Por ejemplo, los antimicóticos, ¿no? Que hemos hablado de ellos varias veces a lo largo del curso, que son inhibidores del citocromo CYP3A4. ¿Cómo van a estar las concentraciones de carbamazepina? Pues entonces van a estar elevadas. Y entonces el perfil de seguridad de la carbamazepina se compromete. Y ahorita vamos a ver en la tablita, ¿no? ¿Qué es lo que puede pasar? Otro de los fármacos que dijimos que también tienen un mecanismo sobre la modulación de los canales de sodio es la fenitoína. Igualito que la carbamazepina, ¿no? Pero la fenitoína tiene un perfil farmacocinético peor todavía. Fíjense que tiene una cinética de orden cero. Y entonces, ustedes recordarán la diferencia de cinética de primer orden y cinética de orden cero. Dijimos que la cinética de primer orden, nosotros podíamos administrar mucho fármaco y entonces eliminábamos de la misma forma mucho fármaco, ¿no? Era proporcional. Pero la cinética de orden cero no exhibía esa posibilidad. Se saturaban los sistemas de eliminación. Y entonces eso quiere decir que si aumentábamos la dosis o las dosis aumentaban, las concentraciones aumentaban, entonces iba a ser más difícil eliminarlas y podríamos tener toxicidad. Y en el caso de fenitoína, eso es particularmente importante porque el índice terapéutico es muy estrecho. Recordarán que el índice terapéutico es qué tanto está lejos la dosis terapéutica de la dosis tóxica, ¿no? Y entonces aquí observen cuál es la concentración en la que la fenitoína es terapéutica, 10 microgramos por mililitro. Pero si esa concentración aumenta a otros 10, 20 microgramos por mililitro, empezamos a observar movimientos rápidos de los ojos. Puede haber nistagmo. Y si aumenta a otros 10, 30 microgramos por mililitro, entonces ya tenemos problemas del movimiento, ataxia, y hay confusión y puede desencadenar convulsiones. Y si aumenta a otros 20 microgramos por mililitro, entonces puede tener coma el paciente, ¿no? 50 microgramos por mililitro puede tener coma. Entonces, es importante, en el caso de fenitoína, saber que exhibe una cinética de orden cero, que tiene un índice terapéutico estrecho, ¿no? Que las concentraciones terapéuticas están muy cerca de las tóxicas y que entonces tenemos que tener cuidado con su metabolismo y su eliminación. Observen ustedes que se unen 90% a proteínas. ¿Eso qué quiere decir? Aquí sí es importante saber que se une mucho a proteínas plasmáticas porque si nosotros administramos otro fármaco que también se une mucho a proteínas plasmáticas, entonces las concentraciones de fármaco libre pueden ser modificadas y entonces podemos observar algunas circunstancias de expresiones de toxicidad. Entonces tenemos que tener cuidado con administrar fenitoína con fármacos que también compiten con las proteínas plasmáticas. La fenitoína se metaboliza a través de citocromo CYP12-9. Entonces tenemos otra vez que tener cuidado con fármacos que inhiben a los citocromos, en específico que tengan interacciones con los 12-9. Y no solo a eso, la fenitoína induce al citocromo 3A4, 12-9 y 1A2. Y entonces eso quiere decir que si nosotros tenemos fármacos que se metabolizan en el CYP3A4, que ya dijimos que es el citocromo que más biotransforma fármacos en la faz de la Tierra, si nosotros administramos un fármaco que necesite este tipo de biotransformación, entonces sus concentraciones van a fluctuar de forma importante hacia la baja, ¿no? Entonces, fenitoína, el mismo mecanismo de acción que la carbamazepina, pero su perfil farmacocinético hace que sea muy de cuidado. Tenemos que estar monitoreando
de cerca qué es lo que está pasando con fenitoína y qué otros fármacos están coadministrándose con este, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues ya vimos los fármacos que son útiles para el tratamiento de epilepsia focal. Yendo hacia estos fármacos de amplio espectro, que no solamente sirven para focales, sino también para generalizadas, está el ácido valproico. Y ya dijimos, ¿no? El ácido valproico, además de tener esta influencia de prolongar el estado inactivado de los canales de sodio, también tiene un efecto de reducir las corrientes de calcio de tipo T, las corrientes lentas, y entonces de esa forma hacen que sea difícil que el estímulo epileptogénico se prolongue. Por otro lado, aumenta el contenido cerebral de GABA, que dijimos que GABA era el neurotransmisor inhibidor por excelencia, ¿no? Y entonces, ¿cómo le hace GABA cómo le hace el ácido valproico o el valproato para que haya más GABA? Pues estimula la síntesis de GABA a través de la glutamato descarboxilasa y también inhibe la degradación a través de su interferencia en estas dos enzimas, ¿no? Y entonces, si hay más GABA, el GABA puede interactuar con su receptor, que es un canal de cloro, y entonces entra cloro al interior de la célula y entonces hace más difícil que se estimule la membrana, ¿no? Entonces, tiene un mecanismo de acción que tiene que ver con sodio, tiene que ver con calcio y tiene que ver con GABA. Por esa razón, el ácido valproico es un fármaco anticonvulsivo que se utiliza para crisis generalizadas y muchas de las crisis focales. La lamotrigina, dijimos que también tiene que ver con sodio y también tiene que ver con la liberación de glutamato, ¿no? Entonces bloquea el disparo repetitivo sostenido de las neuronas porque retrasa la recuperación de los canales de sodio y también inhibe la liberación sináptica de glutamato al interactuar con los canales de sodio, ¿no? Entonces, por un lado, canales de sodio para el proceso de la transmisión del potencial de acción y por otro lado inhibe la liberación del neurotransmisor que es estimulante por excelencia y entonces si no hay estimulación pues hace que este proceso sea menor y disminuye las crisis convulsivas, ¿no? Entonces este también es un antiepiléptico de amplio espectro. Otro de amplio espectro es el levetiracetam. El levetiracetam se une a una proteína vesicular sináptica que se llama SB2A, afecta la excitabilidad de las neuronas al modificar la liberación de glutamato y GABA a través de esta acción de las vesículas. Y entonces, si no hay neurotransmisores que puedan propagar o seguir estimulando a las células para que se siga el potencial de acción, pues bueno, se inhibe el efecto epileptogénico. También inhibe los canales de calcio de tipo N y la liberación de calcio de las reservas intracelulares y bueno, eso también ayuda a su mecanismo. Hace 5 años el levetiracetam era útil exclusivamente para las epilepsias refractarias, es decir, para los ataques epilépticos que no respondían a algún tratamiento estándar. Hoy ya se considera como uno de los fármacos que se puede utilizar en la primera línea de tratamiento, ¿no? Es decir, uno de elección inicial. Hasta aquí, entonces, ya vimos los fármacos que sirven para las focales, carbamazepina, efedrina, y las generalizadas y focales, valproato, lamotrigina y levetiracetam. Y ahora veamos etosuximida, que es útil para las crisis de ausencia. Y si se fijan, este es un mecanismo de acción simple, modula los canales de cationes de calcio, reduce las corrientes de calcio de tipo T,
de bajo umbral en las neuronas y este se utiliza de forma predominante ante las crisis generalizadas de ausencia, ¿no? Entonces, pregunta de examen nacional de residencias, el fármaco de elección para las crisis de ausencia generalizadas de ausencia es la etosuximida, ¿no? Entonces, de esa forma, pues, analizamos los mecanismos de acción de estos fármacos y ahora, pues, vamos a ver sus características farmacocinéticas. Entonces, ya dijimos para crisis focales, carbamazepina y fenitoína. Si se fijan, se pueden administrar por vía oral y también de forma parenteral. Se unen muchas proteínas plasmáticas. Ya dijimos que tenemos que tener cuidado con fenitoína por su estrecho índice terapéutico. Si en el caso de la carbamazepina y la fenitoína, pues las comidas aumentan la velocidad de la absorción. Y en el caso de la carbamazepina, como su biotransformación es a través de citocromo CYP3A4, pues tenemos que tener cuidado con los inhibidores de CYP3A4, que en este caso ustedes recordarán que algo de cosas que comemos, pues es el jugo de toronja, que es un inhibidor potente del citocromo CYP3A4. Es inductor 3A4, 12A9, 1A2 y también de UGT. Tenemos que tener cuidado con interacciones de fármacos que actúen en esta línea, en el caso de carbamazepina. Reacciones adversas, pues mareo, dolor de cabeza, gastrointestinales, como todos, rash, hiponatremia. Tenemos que tener cuidado si el paciente tiene insuficiencia renal o insuficiencia hepática, porque pues si tiene insuficiencia hepática no se va a biotransformar bien y si tiene insuficiencia renal pues no se va a eliminar bien y entonces aumenta la posibilidad de tener algún grado de toxicidad con respecto a esto. Interacciones, pues todos los fármacos que se biotransformen en 3A4, 12A9, 1A2 y UGT, al ser inductor, pues van a reducir sus concentraciones y por ende su efectividad. Y entonces un ejemplo clásico que además se van a acordar son los anticonceptivos. Los anticonceptivos tienen una biotransformación a través de CYP3A4 y qué pasaría si las concentraciones disminuyen. Pues lo que pasaría es que pues, no son efectivos y entonces tendrían embarazos. Y esto es particularmente sensible con carbamazepina porque no se puede administrar durante el embarazo porque se han observado algunas reacciones teratogénicas sobre el producto, ¿no? Entonces, tenemos que tener cuidado de tener un control prenatal en las pacientes que están con carbamazepina porque puede tener efectos teratogénicos y también no es recomendable la lactancia, ¿no? Entonces la carbamazepina la vamos a ver en dos momentos, uno en este momento cuando estamos viendo epilepsia y otro cuando veamos algunos tipos de dolor neuropático. La carbamazepina sirve para neuralgia trigémino también. La fenitoína, entonces dijimos, tiene un índice terapéutico estrecho, tiene cinética de orden cero. Tenemos que tener mucho cuidado. Esos son los fármacos que tenemos que estar monitoreando de forma muy cercana porque se acumulan. Tiene biotransformación 12-9 y 12-19, es inductor 3A4, igual que la carbamazepina, y entonces tiene el mismo la misma consideración con respecto a los anticonceptivos y también tiene la misma consideración con respecto a su uso en el embarazo. No es correcto administrarla porque hemos visto o se han reportado algunos casos de teratogenia vinculados a fenitoína. ¿Por qué es importante observar cuál es el índice terapéutico? Porque puede haber confusión, ataxia y coma, ya dijimos. Y también algo característico del uso de fenitoína es que puede haber hipertrofia gingival, ¿no? Entonces, le tenemos que recomendar a los pacientes que están con fenitoína que se tienen que lavar los dientes de una forma más frecuente, ¿no? Más allá de estas 3 veces al día para que las encías no se les hinchen y no se les caigan los dientes. Tenemos que tener cuidado también con la insuficiencia renal y también la insuficiencia hepática. Y pues bueno, otra vez recordar que la carbamazepina y la fenitoína tienen que ver con prolongar este estado inactivado de los canales de sodio.
Crisis generalizadas y focales, ¿no? Estos antiepilépticos de amplio espectro. Valproato y la motrigina tienen en común que actúan sobre los canales de sodio, el valproato además sobre los canales de calcio, la lamotrigina además de los de sodio, pues también tiene que ver con la liberación de glutamato. Y entonces observen cuáles son sus parámetros farmacocinéticos. Se administran por vía oral, valproato por vía intravenosa, unión a proteínas grande, aquí más o menos, pero si se fijan, aquí la biotransformación predominante es a través de glucoronidación, ¿no? A través de esta enzima que se llama UGT. La motrigina y valproato de forma predominante tienen que ver más con UGT que con los citocromos, aunque el valproato inhibe el citocromo 12-9. El valproato puede aumentar de peso, puede causar mareos, puede tener problemas gastrointestinales importantes, a la gente se le cae el cabello. Tenemos que tener cuidado con la insuficiencia hepática, ¿no? Porque pues, ahí se biotransforma y tiene interacciones importantes. Si se acuerdan aquí, dice que tiene inhibición por 12-9 y la fenitoína se biotransforma por 12-9, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la terapia de los ataques convulsivos de la epilepsia se trata de hacer siempre con un solo fármaco en monodosis, a medida que es menos controlable podemos agregar 2 o más y entonces tenemos que tener cuidado con las interacciones y este es el caso. El valproato puede causar aumento de las concentraciones de fenitoína y entonces podemos estar en problemas. También el cannabidiol, este cannabinoide que está en algunas plantas interesantes como la marihuana, pues el cannabidiol también se biotransforma a través del 12-9, ¿no? Y entonces puede aumentar sus concentraciones y también puede aumentar la toxicidad, sobre todo ahora que está tan de moda que el CBD está siendo explorado en el tratamiento de crisis epilépticas, tenemos que tener cuidado. ¿Para qué se utiliza? Pues para epilepsia. No es compatible con el embarazo. También se han reportado casos de teratogénesis y no es compatible con la lactancia. La lamotrigina, por otro lado, es únicamente UGT. Si se fijan en el perfil de seguridad, pues mareo y gastrointestinales y rash, pues no es así tan dramático. El hecho de que únicamente tenga que ver con UGT, pues nos reduce la posibilidad de tener una interacción importante con otros anticonvulsivantes, ¿no? Pero bueno, como este es UGT, pues bueno, también tenemos que tener cuidado con valproato. Eso tiene epilepsia. En el caso del embarazo y la lactancia tenemos que valorar el riesgo. Se ha visto que no hay mucho riesgo si se administra en los últimos trimestres, pero sí hay un riesgo importante en el primero. Entonces, podríamos valorar un poquito si podemos utilizarlo o no. Igual que el levetiracetam. El levetiracetam no utiliza citocromos ni UGT, este se hidroliza. Ustedes recordarán que hay fármacos que sufren hidrólisis en varios lugares, este es uno de estos. Si se fijan también el perfil de seguridad está bastante decente, somnolencia, mareo, ansiedad, con ese, infecciones, disminución de la densidad mineral ósea, tenemos que tener cuidado con la densidad mineral ósea. Hay algunos fármacos, por ejemplo, que veremos cuando veamos gastrointestinal, el Orlistat, que utilizamos para disminuir la absorción de grasas, pues también disminuye la absorción de algunos antiepilépticos, entre ellos el levetiracetam. Y en el caso del embarazo y la lactancia tenemos que valorar el riesgo. Para las crisis de ausencia dijimos que es la etosuximida y el mecanismo de acción tiene que ver con los canales de calcio. Si se fijan, su biotransformación es a través de CYP3A4, con todo lo que eso conlleva, inhibe el 12-19, se elimina de forma renal en 50% sin cambios. Esto quiere decir que la biotransformación no es tan importante como en otros fármacos. Reacciones adversas, alteraciones del sueño, gastrointestinales,
Tenemos que tener cuidado con la insuficiencia renal porque, pues bueno, se elimina por vía renal. La indicación, insisto, pregunta de examen nacional de residencia, crisis de ausencia, no es compatible con el embarazo. Hemos visto o se han reportado algunos casos de teratogenia y en la lactancia se tiene que valorar el riesgo. Hay una condición particular de los ataques epilépticos que se llama estatus epilépticos. Y en este sentido, tenemos que considerarla como tal. Esta es una emergencia médica que necesita tratamiento. La epilepsia o las crisis epilépticas normalmente duran segundos, ¿no? Duran un par de minutos máximo. Y entonces lo que refieren los pacientes o la mamá de los pacientes, porque pues da a los niños chiquitos o a los adultos mayores, es que tuvo una convulsión, ¿no? Y entonces llega al tratamiento y nosotros vemos qué características tiene, si es focal o si es generalizada, y entonces damos algunos de los fármacos de los que ya platicamos. Pero si el paciente llega convulsionando, ¿no? Se considera que es una emergencia médica que requiere tratamiento, porque una convulsión que dura más de 5 minutos de forma continua o que hay más de una convulsión sin intervalos de recuperación puede comprometer la vida, ¿no? Entonces, ante este escenario, nosotros tenemos que actuar de forma inmediata. ¿Qué lo puede causar? Pues bueno, una lesión estructural aguda, ¿no? En el caso de los adultos mayores, un infarto cerebral, un accidente vascular cerebral o un golpe, una hemorragia. En los chamacos, una infección, ¿no? También se pueden golpear. En los niños también sucede que pierden este control sobre el tratamiento, no lo están llevando de forma adecuada después de su diagnóstico y entonces falta de apego al tratamiento anticonvulsivo puede caer en un estatus epiléptico. Lo podemos ver también cuando un paciente tiene un síndrome de abstinencia a alguna droga, en el alcohol, por ejemplo, que puede causar que se tengan estas crisis convulsivas por más de 5 minutos o sin intervalos de recuperación. Sobredosis de algunos fármacos, algunos tan comunes como estos, antibióticos como la penicilina o el metronidazol, y también algunas alteraciones metabólicas que también son muy comunes en nuestro país, por lo menos, la diabetes, que puede tener después del tratamiento hipoglucemia, o la encefalopatía hepática que tenemos en los suficientes hepáticos, o las alteraciones electrolíticas o hidroelectrolíticas que tienen que ver con la disminución de sodio, ¿no? La hiponatremia. Entonces, tenemos muchas posibles causas por las que pueda tener estas convulsiones todo el tiempo, ¿no? Más de 5 minutos o más de una convulsión sin intervalos de recuperación, y entonces tenemos que intervenir. Y aquí pues da pie a que revisemos un grupo de fármacos que es bien importante y lo vamos a ver cuando veamos ansiedad, y es el caso de las benzodiazepinas. Entonces, nosotros sabemos que hay un paciente en estatus epiléptico y entonces empezamos a ver, generalmente estos pacientes llegan inconscientes, ¿no? Entonces tenemos que ver vía aérea, tenemos que ver si respira, cómo está el sistema cardiovascular y lo canalizamos y entonces administramos una benzodiazepina a través de estas vías, lorazepam, diazepam o midazolam. Midazolam en caso de que no podamos tener una vía de acceso intravenosa, ¿no? Y entonces utilizamos una benzodiazepina que se puede administrar por vía intramuscular y además algunos de los fármacos que sabemos que van a ayudar y que después a lo mejor lo podemos mantener en estos, ¿no? Que son los convulsivantes de amplio espectro que ya vimos, el valproato o el levetiracetam. Y entonces, ¿cómo le hacen las benzodiazepinas para eliminar las crisis convulsivas? Entonces, resulta que las benzodiazepinas son agonistas alostéricos del receptor de GABA. Y entonces, como dijimos, si el neurotransmisor inhibidor por excelencia es GABA y tenemos
un análogo, tenemos un agonista alostérico, entonces lo que estamos promoviendo es que entre cloro a la célula y entonces sea difícil de estimular y entonces ya no hay esta excitación repetida, desordenada de estos grupos neuronales, ¿no? Entonces, las benzodiazepinas mejoran la neurotransmisión de GABA, actúan en estos receptores GABA-A, reducen la excitación de las neuronas, elevan el umbral convulsivo y entonces ya no suceden, inhiben la célula postsináptica, aumentan las concentraciones de cloro en la célula y entonces eso se traduce en una hiperpolarización que hace muy difícil que se prolonguen estos potenciales de acción y esta activación desordenada del sistema nervioso. Y entonces por eso estos fármacos se utilizan en esta emergencia médica. Ya dijimos entonces que tienen este efecto anticonvulsivo, promoviendo que entre cloro, y entonces, como ustedes se podrán imaginar, son muy útiles en este proceso en el que necesitamos que en ese momento el paciente deje de convulsionar. Entonces ya dijimos, lorazepam, diazepam y midazolam. Estos se administran por vía intravenosa. Hay otras vías de administración que vamos a ver cuando veamos ansiedad, pero les adelanto que vamos a analizar estas que son intravenosas y estas que son intramusculares. Evidentemente las biodisponibilidades van a ser muy altas porque se administran por vía intravenosa y por vía intramuscular. No tiene efecto en las comidas porque son intravenosas e intramusculares. Observen cómo es su biotransformación. Esa es la diferencia entre lorazepam, diazepam y midazolam, que son benzodiazepinas y promueven la entrada de cloro. Este es hepático a través de la enzima UGT, glucuronidación. Este es hepático a través del citocromo 3A4 y también a través de 12-19. Y además el diazepam se biotransforma en metabolitos que son activos y además no solamente son activos, sino que también tienen una vida media más larga. Entonces, imagínense el efecto depresor en el sistema nervioso central que vamos a tener con diazepam versus lorazepam. Aquí hay 20 horas, aquí hay 100 horas, y midazolam, que aquí hay 7 horas. Entonces, evidentemente, dependiendo del grado de depresión del sistema nervioso central que queramos, entonces vamos a usar los diferentes agentes benzodiazepínicos, ¿no? Entonces, evidentemente, lo que puede pasar es sedación, puede haber astenia, y si se combina con otros depresores del sistema nervioso central, entonces puede haber un grado de depresión tal que el paciente deja de respirar y entonces se convierte en otra emergencia importante. Y entonces tenemos que tener cuidado de que si nosotros utilizamos benzodiazepinas, no lo combinemos con otros depresores del sistema nervioso central. ¿Para qué lo utilizamos? Estatus epilépticos, que fue la razón por la que les platiqué de estos, y los vamos a volver a ver cuando veamos ansiedad. Tenemos que valorar el riesgo de su uso durante el embarazo y también valorar el riesgo si nosotros queremos administrarlo durante la lactancia, ¿no? Entonces, como verán, es bien interesante. Si ustedes conocen qué es lo que queremos hacer, cuál es el mecanismo de acción, es bien fácil poder identificar cuál es el fármaco que nos va a ayudar más para el tratamiento de las diferentes enfermedades. Entonces, si tienen dudas, escriban, que esté muy bien.